Esta exposición es de la carrera en Derecho en la Universidad Aztlán. Mi nombre, soy el abogado Manuel Reyes López. Vamos a hablar sobre los elementos positivos y negativos del delito. Para que sea posible hablar de la existencia de un delito, es necesaria la existencia de un sujeto que realice la acción y otro que la reciba o la sufra de forma directa. Igualmente de un objeto que recaiga la acción delictiva y un interés que esté jurídicamente protegido. Estamos hablando, pues, de los sujetos y objetos del delito. Podríamos hablar de la acción, el acto, la omisión, simple omisión, comisión por omisión y el resultado o la relación de la casualidad. Hablemos de la antijuridicidad, que es lo contrario a derecho. O sea, es todo aquello que va en contra de las normas o de la ley, para ser más explícito. Podríamos hablar de la tipicidad, que es la conducta del sujeto o de un sujeto que se encuentra fuera de la ley. Esta conducta es sancionada por el Código Penal, en este caso del Estado de Morelos. Podríamos hablar de la capacidad, que es la relación directa de la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta realizada. La antijuridicidad, que también la podríamos tocar en lo contrario a derecho, que es aquello contrario a derecho. O sea, es todo aquello que va en contra de las normas. La culpabilidad es la relación directa de la voluntad y el conocimiento del hecho que se comete. El ser culpable solamente podrá ser sancionado por la autoridad que le corresponde. En este caso sería un juez del Tribunal Superior de Justicia. La imputabilidad es la persona aquella que tiene la capacidad mental y sabe las consecuencias que contrae el cometer un ilícito. La punibilidad es la amenaza de una pena que contempla la ley cuando se comete un delito. Estos elementos van relacionados directamente de elementos negativos del delito. Estos elementos, nos saltamos un poquito porque también van de la mano. Pero también tenemos dentro de los elementos positivos la imputabilidad, el dolo, la culpabilidad, el dolo directo, el indirecto, el eventual, elementos intelectuales y emocionales. Algunos son culpabilidades con previsión, con culpa, sin previsión. La punibilidad con sus condiciones objetivas como consecuencia. Estos son los elementos positivos del delito. Hablemos un poco de los elementos negativos. ¿Cuáles son los elementos negativos? La ausencia de acción, realización de la acción sin la voluntad de la gente. La vis absolute, una fuerza humana exterior e irresistible que encuadra en la voluntad de la persona, en este caso del imputado. La vis mayor proviene de la fuerza de la naturaleza. Hablemos de una lluvia que destruye un vehículo por una inundación. Llovió tanto que se inundó y ahí a quién se le podría reclamar. Estos son algunos elementos que pudiéramos hablar de los elementos negativos. Ahora está la atipicidad, la no existencia del delito. Hablemos de aquellos delitos que son por hambre, como se conocen por hambre.
aquella persona que llega y roba un pan por hambre. Esa es la tipicidad. Las causas de justificación es un elemento negativo de la antijuridicidad. Son las razones o las causas que el juez previene. La inculpabilidad, la imputabilidad, las excusas absolutorias. Esas son algunas, o mejor dicho, estos son los elementos negativos del delito, las excusas absolutorias. Hago un preámbulo en este sentido y digo que el delito es, por lo tanto, una acción antijurídica, típica, imputable, culpable, punible y en ciertos casos sujeta a las llamadas condiciones objetivas de la punibilidad. Yo defino el delito como el ser, el que es o existe. En esta forma o en estas formas tenemos que hablar de lo típico como se ha visto, específico en el concepto del delito, que es la descripción de una hipótesis de acción en contra de la ley. Lo imputable y culpable no puede pertenecer sino a un individuo concreto, que es el sujeto activo del delito. Eso es lo que tendríamos que especificar dentro de las cuestiones de la teoría del delito, y en este caso de los elementos positivos y negativos. ¿Por qué hablar específicamente de estos elementos? Porque de ahí pudiéramos partir hacia otros parámetros en las formas de poder decir si hay un delito, si es punible, si es objetable. Tenemos que hablar ciertamente de delitos penales. Pueden ser del fuero federal, del fuero común, una aportación de arma, que muchos tenemos tendencia a decir que una aportación de arma, si hablamos de una aportación de arma, no exclusivamente tiene que ser un arma de fuego. Hay diferentes tipos de armas, las cuales que en el momento de llevarse ocultas y que puedan lacerar la integridad de una persona y pueda traer como consecuencia un daño colectivo, porque se causa zozobra e incertidumbre a las personas. Eso es lo que tenemos que ver de inicio. Los elementos positivos, los elementos negativos. Tenemos que analizar sin fin de circunstancias en estas cuestiones de forma concreta. Yo creo que hay que proceder con el mayor cuidado en los análisis en materia a estudiar. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar muy en claro cuáles son estos delitos que pueden ser sancionados por nuestra ley penal como por la ley federal. Tenemos que entrar mucho a la metodología para poder ingresar a la conciencia de las personas y hacerles notar qué es un delito. Así las cosas, tenemos como delito eidético y delito